Bienvenidos, muchos feliz días, feliz tardes, felices noches a todas las personas que nos están escuchando, los que estén sintonizando. Bienvenidos otra vez a este programa, a este podcast llamado Humanos. La verdad le explico por qué se llama Humanos, porque me imagino que no tienes idea. No, hoy estoy con un viejo amigo que es un gran amigo. De hecho, debo confesarlo, ya iniciando, vamos a la tangente, de las pocas personas en las que realmente confío, o sea, con los deditos, marico, con los deditos. Es una persona maravillosa, siempre un come libros, o sea, desde que lo conocí dije, este marica es muy áspero en la vida. Y lo que les hace a estos pelados, porque claramente es un día diferente, sí, claro. y no grabo dos veces el mismo día. Yo siempre he pensado que el conocimiento es bueno a la medida que se va compartiendo, ¿no? Totalmente. ¿De qué sirve una persona con mucho conocimiento si pues, no aporta nada? ¿No? O sea, pienso yo que es un estorbo más que un privilegio. Entonces, no es un programa de entrevistas, ya lo había hecho, entonces, vale. Pero sin embargo, pues el protocolo, ¿no? Claro. Ya me conocen, Sebastián Moreno, el promotor de esto. Nos encontramos otra vez aquí en el café de Angie. Ya saben que queda aquí en la Boyacá con Américas. Hay buen tinto, comidita. Muy buen café. Muy buen café. Demasiado. Gracias, Angie. no creo que me no les escucho. ¿Cómo está? Y para los que quieran pasarse por acá, vamos a estar por aquí seguidos. Y tengo aquí al frente mío a Santiago Castro. Ustedes se preguntarán por qué, qué hace acá, quién es y por qué tiene una boina tan linda. Claro. Es la pregunta más importante, obviamente. Yo amo las boinas. Yo desde que me compré, me había vuelto una boina y dije, cuando yo quiera ser amigo voy a llegar con boina. Yo también las uso por mi abuelo. Es que es muy, me parece muy genial. Me parece muy genial. Santi, cuéntanos qué eres, qué haces, por qué vives. El avión. El avión, sí, podemos cortar. Ahora hay un cliente en este momento que va a pedir. Porque este programa es muy natural, ¿no? Sí, claro, es la vaina más orgánica del mundo. Sí, esto no nada de filtros, aquí no hay un guión. Bueno, sí hay un guión detrás, obviamente, porque yo me mato escribiendo, pensando en los temas. Claro. Pero no hay como una estructura de esto tiene que ser. No hay un teleprompter acá, no. Sí, no. Somos seres humanos. Bueno, yo soy Santiago Castro, como le digo él. Hace un par de semanas cumplí 26 años, soy abogado, soy especialista en Derecho Público, comediante amateur en mis ratos libres, cuando la creatividad y la pandemia y la alcaldía lo permiten. Cuando se puede, que pues sí, por estos días no se puede a muchos. Un apasionado por la lectura y la historia. Bueno, pero esa es la razón principal por la que está acá. Sí. Y también un apasionado del fútbol. Eso no es de Santa Fe, ¿cierto? De Independiente Santa Fe, claro. Más Santa Fe que la gente. Claro. Un saludo para todos los hinchas de Santa Fe. Por favor, no hagan mierderos, gracias. No, es millonario, no, gente decente. Abogado, especialista en Derecho Público y comediante. Eso quiere decir todo un profesional y un artista. Sí. ¿Su merced se alcanza a definir como artista? ¿O cree que le hace falta un poquito para tener ese título? ¿O es atrevimiento de decir yo hago arte? Yo creo que el arte es una actitud, no es un resultado. Okay. Y el arte, también empezamos una vez, el arte desde un punto de vista histórico, en todas sus formas, ha servido o para retratar momentos y las emociones que han evocado esos momentos, o para expresar emociones, puro y simple. Un ejemplo muy de antaño, por ejemplo, las misas requiem del periodo barroco pues eran unas obras de música clásica complejísimas, muy solemnes y muy tristes, que se usaban para rendir homenaje en los funerales. ¿Solo los funerales? Porque era una misa requiem, precisamente es un tipo de música que está compuesta especialmente para un funeral o para una ocasión solemne. Por ejemplo, más adelante, digamos, la música punk o la música rock en los 60s y 70s, que pues en la revolución cultural de esos años sí que juega un papel fundamental en el inicio de la contracultura en Estados Unidos, que terminan siendo unos abanderados en la causa en contra de la guerra de Vietnam.
Entonces el arte no es un resultado ni es un producto, es una actitud, es una visión. Pausémoslo. Ahí ya, ahí fui. El arte no es el arte es una actitud, es una postura. Creo yo que es una postura de arrojo, de ganas de expresar y de respeto por los que vienen detrás de uno. Esa definición está coqueta. Sí. Coqueta. Sí. Yo le comentaba en el primer capítulo que tuvimos con Eddie Maldonado, que se me Sí, claro, yo le decía, yo a mis 25 años y somos básicamente contemporáneos. Sí, claro. Yo desde muy temprano desarrollé la responsabilidad social con los que vienen detrás mío. Sí, claro. Y creo que lo acabas de atinar con la definición de la Total, o sea, total. Sí, digamos, lo comparto, o sea, es muy bien. Precisamente lo estábamos hablando también detrás de cámaras, digamos, el fenómeno que está pasando en la comedia bogotana, que pues yo hago stand-up comedy o pues intento hacerla, porque pues todavía no es que sea muy bueno, pero pues todo es un proceso. Uno ve a muchos muchachos, uno ve a mucha gente, pues me siento como un anciano diciendo muchachos, Sí. como si yo fuera muy viejo. Tiene 25, Tengo 26. Tengo 26, pero digamos, llegan unos manes como de 18, 19 años que creen que hacer comedia es sentarse a gaminear o pararse a gaminear en un escenario a dárselas de ñero o a dárselas de malo o a hablar cosas así y que eso es la comedia. Nada más alejado de la realidad. Claro. O sea, estás siendo fantoche, estás gamineando en un escenario, pero tú no tienes una reflexión, un mensaje, algo que necesites sacar o que quieras sacar detrás de eso que estás diciendo. Digamos, yo tomé taller con Gonzalo Valderrama, si Gonzalo llega a ver algún día, un gran abrazo al maestro Yoda de la comedia. Si nos ayudan a compartir este capítulo, sí. Sí, hay que compartir. Gonzo habla mucho de que la comedia es el vehículo para visibilizar de una forma menos ruda o menos impactante la podredumbre de la sociedad. Por ejemplo, Gonzo me contaba cuando estaba tomando el taller con él que la comedia surge en la Guerra Civil Americana. Después de una batalla donde se habrán perdido 30 amigos de un pelotón que pues los que hayan prestado servicio militar sabrán que eso no solo no es fácil, sino genera una hermandad mucho más fuerte que los lazos de sangre. Y ver cómo mataron a 10, 15 de mis amigos pues obviamente deprime. Obvio. Da durísimo. Pero siempre había uno que otro que empezaba a tratar de hacer chistes o hablar sobre el asunto para que ¿Como amenizar la situación? Sí, para hacer como un pequeño bálsamo para esa vaina. Y eso terminó evolucionando, después pasó por este autor americano que se llama Mark Twain. Pero pues para no hacer el cuento tan largo, sí. La génesis de la comedia es eso, es hablar y tratar de sacar risas desde lo incómodo, desde lo doloroso o desde lo que genera rechazo. Y salir a un escenario a decir es que a mí me gusta ir al barrio de Santa Fe en Bogotá donde hay muchas putas y no es hacer comedia, porque no hay una postura crítica, no hay una reflexión previa. Es un cuento, entre comillas cuento, o sea, es un diálogo, un monólogo por hablar, es como por... Sí, pero es que también uno ve que el fenómeno social de la comedia también es complejo, porque, y lo veíamos cuando pues estaba el bar, ¿no? Para los que no sabían o que si es nuevo por este canal, primero suscríbanse y segundo, es el tercer intento de negocio y antes de este pues tenía un bar con una amiga donde pues precisamente fue donde nos conocimos. Nos conocimos ahí, que fue una delicia ese bar mientras duró. Hubo mil historias en ese bar, no era delicia. En ese bar había un open, era el único open mic que funcionaba sagrado todos los viernes más al norte de la Sierra. Sí, o sea, de la calle 7. Tenemos monopolizado allá el barrio. Sí. No, tenían monopolizado prácticamente todo el norte de la ciudad. Era el único espacio que era de verdad juicioso. Ya para... Es que trabajan acá. Sí, tampoco pues no alcanzo para el alquiler. No, yo estoy trabajando para conseguir el estudio, pero bueno, sigamos la historia. Sí, entonces digamos, yo me acuerdo que el open comenzaba a las 8. Muy juiciosos. Y nosotros los comediantes empezamos a llegar a las 4:30, 5 de la tarde.
Yo llegaba a las 9. El hombre llegaba a las 9 de la mañana, pero es que a las 9 de la noche, porque estaba estudiando. Estaba en la universidad. Pero yo me acuerdo que era una sabrosura porque los comediantes llegábamos temprano y era pasar letra. Qué nata. Usted tiene este chiste que va a probar hoy, venga tal, talleremos esta vaina que esto no me convence. O sencillamente nos sentábamos a hablar ñaca, mierda, antes de pararnos. Y era el ritual, antes y después. El después era lo mejor. Sí, después era lo mejor. Después de pasar mochila, después de probar los chistes con mayor o menor éxito, era lo de menos, porque igual uno sabía que quedaba la noche larga con los amigos. Ese fenómeno social que nosotros teníamos tan bonito en Plus, pues se da también prácticamente en todos los espacios de comedia que hay en Bogotá. Y duele admitirlo, pero el ambiente de la comedia y el ambiente del arte en general está muy permeado de sustancias recreativas, otras no tanto, pero de sustancias. Y hay mucha gente que piensa que ser comediante es ir a un open mic, trabarse antes de pararse, decir cualquier estupidez en el escenario, no importa si dio risa o no, porque mis amigos me lo van a aplaudir, Sí. y después salir a seguir trabajando. Entonces ese fenómeno social de antes y después del open se da mucho y es muy atractivo para también un montón de chinos que quieren es buscar un sentido de pertenencia. Sí, claro. Y es desgastante, es desgastante. Ahí es donde se comienzan a dañar las profesiones, porque prácticamente pues podemos llamarlas, bueno, profesiones, llámese oficios, ocupaciones, hobbies, lo que sea, porque digamos en el gremio yo que también soy artista, yo sí me considero artista íntegro, en el mundo del baile pasa exactamente lo mismo, que vamos a ensayar y todo el cuento y nos metíamos en el beat, todo el cuento y terminaba y el ritual después del ensayo, ¿no? Entonces tú veías al amigo llegar y bueno, ¿y qué van a pedir hoy? Entonces la de ron, la de bocanas y aquí el trago y comienza a dañar el parche, entonces uno llega a ver al elegido no por el arte como tal, o sea, por el hecho de ensayar, sino por el hecho de ir, pues, después, nosotros le llamamos el después de la vigilia, el domingo después o sea, nosotros queremos que pasar el día rápido solo para que llegara a la noche y podernos tomar ahí, que es prácticamente frente a su casa. Sí, yo vivo muy cerca de Virgilio Barco, entonces ahí hasta 8 o 9 de la noche ya hincho hasta que llegaba la policía y nos echaba que un par de veces tuvimos inconvenientes. Pero digamos, cuando el arte deja de ser arte, cuando lo que uno busca es el parche, es el trago, es la marihuana, es lo que sea, y no el arte por el arte. Digamos, y por eso yo hablaba también con un par de compañeros, de colegas comediantes, algunos amateurs, otros no tanto, que pues no voy a decir los nombres porque pues es por respeto a ellos, que ya, digamos, lo digo desde un punto de vista, a mí me da arte ir al open. Ya mamera. Ya mamera. No es lo mismo de antes. No, porque antes era eso lo que nosotros decíamos de, por ejemplo, con un gran amigo de mi Fandiño, todos los viernes en Plus era el ritual. A las 4:30 de la tarde yo me escapaba de mi trabajo y lo llamaba, ¿qué hermano? Estoy en camino, voy en el Transmilenio yendo a Plus. Sí, eso y no se conocía. Sí, pero entonces el man decía, listo, yo también ya voy caminando. Entonces nos encontrábamos 2-3 horas antes de que empezara el Open. Y a pasar letra. Sí. Pero mire, es que estoy pensando en este chiste, pero este remate no me convence, ¿usted cómo lo remataría? O venga, mire este otro chiste. Y era ese tiempo antes, con un par de cigarros y un par de cervezas, sentarnos a pensar en comedia, que es lo que debía ser lo fundamental. Y después del Open, otro par de cervezas, pasándola rico, también haciendo chistes en un de amigos, pero también era, ¿usted cómo cree que me falta? ¿Cómo cree que podría mejorar este que me funcionó pero no me funcionó tan chévere? ¿O qué le debo cambiar a este chiste para que no se me caiga? Sí, el feedback, así, el feedback. O sea, el tallereo antes y el feedback después. Ahora solo es ver un montón de gente trabándose que me dicen cualquier cosa en el Open y después se bajan a seguir trabándose. Qué estupidez, o sea, yo ya voy para un año más o menos que pues bueno, el negocio anterior, el bar que era Plus, pues que ya no está funcionando y pues a raíz de eso pues no sentí que perdí como esa conexión pues con la mayoría de comediantes porque era lo que más me gustaba, ¿sabes? Sí. O sea, era lo que le daba vida los viernes a la sí. comedia, era muy chévere. No, y aparte era hermoso porque también nosotros ya teníamos muy consolidado el público de ese porque ya nos reconocíamos tanto los comediantes como el público que siempre íbamos. Uno ya también veía las mismas caras
Y era generar esa vaina de quiero ir a ver comedia porque es un plan chévere. No es porque voy a ir porque me invitó un amigo, o no voy a ir o encontrarse la comedia casualmente, sino la gente que ya iba y decía, hola, voy a ir Open, sí, voy a ir Open. Ah, bueno, listo, vengan, cojamos mesa y lleguemos temprano para coger buena mesa. Pasaba. Qué chivas, pero no quiero entrar en nostalgia, no quiero llorar. Sí, no quiero llorar. Sí, quiero entrar en un tema que apenas lo corto, pues el tema del arte pues ya lo había tocado con el primer capítulo, con Maldonado. Con él, claro, que Edwin también es un gran tipo y él también tiene muchas cosas que decidir al respecto de la comedia. Sí, si no han visto el capítulo 1, los invito, vayan y está en Spotify y YouTube. Vayan, chequenlo y nos cuenten más o menos también, más o menos. Sí, otra postura de un gran amigo también. Sí, es verdad, igual todas las opiniones son válidas, ¿no? Sí, claro. Pero quiero hablar de algo muy concreto y es, bueno, semi concreto. Y es que Colombia, ¿no? Estamos en mitad de crisis por todos lados, hay crisis de todo tipo, por todos lados, de todas las formas y todos los colores. Pero la peor de todas, y lo que quería hablar de lo que usted me puede instruir un poquito, porque no, o sea, yo consumo política, consumo noticias, todo el cuento, porque me gusta estar actualizado y pues tener un pensamiento crítico, que es lo que internamente lo que busco, ¿sí? Pero siempre está mejor la opinión de un profesional o que entienda mejor más ese tema y que pueda explicar mejor las cosas, porque dos cosas: uno, su merced es contemporáneo a nosotros, o sea, no es viejo, o sea, es joven, o sea, y entiende ese tema y... o sea, así no lo parezca, yo soy joven. Sí, básicamente. Y sí, que también me impactó, pues, yo tengo 25, ¿qué? Sí, esa es otra vaina que a mí me llevaba a poner 37 años. Sí, entonces, y que entienda el tema y que de pronto, bueno, eso, primero que su merced es joven, entiende el tema, y segundo que lo puede transmitir como nosotros nos comunicamos, ¿sí? O sea, del gremio de los que somos contemporáneos, ¿sí? Claro. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Nuestra generación precisamente, y es que sí, vamos a marchar, sí, el gobierno está mal, pero lo hacen, siento yo, no especulo en ese tema, siento que lo hacen es por el movimiento de la masa, ¿sí? O sea, algo está mal, entonces, ay, sí está mal, esto también está mal, ay, sí, entonces también, sí, es más como, pero no se meten a fondo, como que no la entienden, no la interiorizan, no se ponen a pensar, no hay un proceso como crítico, y ahorita es fundamental que lo hagan, y precisamente por eso su merced es el invitado de hoy. Gracias. Porque nos van a crear una reforma tributaria que me imagino que la van a aprobar mañana a medianoche, me imagino que ya la van a aprobar, no sé, siento yo, porque así pasó la última vez y ha pasado en los últimos 50 años de este país, que hacen lo que quieren con nosotros. Entonces, la primera pregunta así muy concreta para ir desglosando el tema: ¿qué es una reforma tributaria? Ok, bueno, antes de empezar a explicar, pues yo tengo que hacer la aclaración de que hay abogados tributaristas que pueden responder a esta pregunta infinitamente mejor que yo. Sin embargo, pues yo lo haré desde mi punto de vista, que pues mi especialización en Derecho Público es desde un enfoque de derecho del Estado, de las relaciones que tienen los ciudadanos con el Estado. Okay. Derechos fundamentales, u otra rama que se llama el derecho administrativo, que es lo que rige el procedimiento por el cual un ciudadano de a pie se relaciona con la rama ejecutiva del poder público. Ok, perfecto. Teniéndose en cuenta, y sin entrar a hilar muy delgado, una reforma tributaria es un instrumento normativo, llámese una ley, que pretende modificar la forma en la que los contribuyentes, que no son todos los ciudadanos en principio, valga la redundancia, tributan al Estado para conformar el erario público. En otras palabras, para ponerlo en términos ultra simplificados, es cambiar las reglas de la vaca que hacemos todos los que estamos en Colombia para que el Estado administre esa plata. Prácticamente es hacer vaca. Básicamente, sí, literal. Vaca entre todos. Literalmente. Y se la da a alguien y que usted mira cómo la reparte. ¿Sí? Es como cuando uno está en una farra, entonces llega el man que dice, vamos a comprar guaro, entonces somos hartos, entonces la garrafa es de no sé qué, de a 15. Venga. Listo, la garrafa costó tanto, aquí están las vueltas, porque aquí no, mentiras, que la que yo hago es esta. Bueno, aquí es porque yo soy el que recoge. ¿Usted que saca las vueltas? No, yo me saco las vueltas, yo digo, aquí está la garrafa con las vueltas, compré estos paquetes para ir comiendo. La distribuyo bien.
Para los que fumamos, una cajetilla. Ir picando, eso. Sí. Breve. Eso es todo bien. Creo que eso es muy sencillo de entender, una básicamente. Siento yo que hablo por mi generación y por los que vienen de atrás mío, ¿no? Claro. Como que intentan empaparse del tema, pero hay como una barrera, o siento yo que se frenan, o sea, no sé cómo expresarlo, en el sentido de que saben que hay un problema en el Estado, hay una mala organización, una mala gestión del Estado, sí, pero como que, pues sí, como que la paso por la galleta, yo no voy a arreglar el país, pues esperemos a que alguien suba y eso es lo que a mí me preocupa, porque entonces va a sonar muy cliché, pero si digamos nosotros los jóvenes no comenzamos a consumir ese tipo de contenido, por lo menos para estar informados bien, sí. Porque la otra es esa, ¿no? Entro a TikTok, Instagram, lo que decía, veo segundos de un man hablando de política, si me dio risa y sigo pasando y sé que hay un problema, pero no sé consecuencias, no sé el problema de trasfondo, no sé quiénes están hablando de eso, entonces me preocupa mucho eso porque hablo precisamente con mis amigos de mi gremio, de los bailarines, de los artistas precisamente. Y sí, vamos a marchar mañana es la marcha de... Estamos grabando el 27, entonces mañana 28 va a ser el paro nacional. Entonces, sí, vamos a marchar eso, pero yo sé que usted está seguro que usted va y le pregunta, ¿y usted sabe por qué ir a marchar? Pues van a ir a marchar, ¿se van a entender? Y si saben muy ambiguamente. Que hay mucha gente que ya termina cogiendo los paros a las manifestaciones como un evento social. Sí, como que, vamos a ir a marchar y pero parchen, que hay dos cosas que están en conflicto, pienso yo, que es la primera, estamos hablando de temas muy complejos. Demasiado complejos. El tema del derecho tributario es una cosa que ni siquiera muchos abogados, o sea, la mayoría de los abogados no lo manejamos con experticia porque pues tiene muchos matices, tiene muchas complejidades, entonces es una quimera pretender que todos lo manejemos. Es como pedirle a un abogado que explique la transferencia de calor en un motor de combustión interna. Sí, no vamos a tener ni idea. Exacto. Entonces, manejar con suficiencia esos temas es algo que no se le puede exigir a todo el mundo. Pero por otro lado, comparto mucho tu opinión respecto de la desidia de los jóvenes. Y eso también me lleva a hablar de la sobresimplificación de los discursos políticos que se dan a lo largo del espectro, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo entero. Estamos en una época que, pues, para citar a un autor, hubo un politólogo estadounidense que se llamaba Samuel Huntington. Él escribió un libro que se llama La Tercera Hora, se publicó en el 98 por la Universidad de Minnesota, y en el libro Huntington expone una teoría que se denomina las olas y las contraolas de democratización. Básicamente toma la teoría de que no solo la historia sino la política es pendular, de que vamos para un lado y para el otro, en términos de posiciones políticas, y lo aplica a los movimientos de democratización a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, la primera ola de democratización fue de las olas independentistas que se dieron en Latinoamérica a principios del siglo XIX. La campaña libertadora de Bolívar y después la campaña libertadora de José Dalmacio Vélez Sarsfield con el Cono Sur. No la conocía. Son los dos grandes, como dato curioso, por eso se llama la Copa Libertadores de América. Porque son los países que liberó Simón Bolívar, liberó entre comillas, pero pues no vamos a entrar en ese debate tan complejo históricamente hablando, y los que liberó Vélez Sarsfield. Ya pues. Chistoso ese dato. No, mentiras, no es Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield fue el que escribió el Código Civil argentino, no confundir, les quedó viendo el nombre del libertador argentino. Es que quiero buscar. Tenemos una obra y yo no tengo a mano. No, mentiras, pero esto lo corta, marica, qué vergüenza. No, porque el que está quedando mal es usted. No, mentiras. Volviendo al tema, me parece chistoso. No chistoso, vuelvo y digo, es preocupante el hecho de que somos conscientes, pero una conciencia como muy ambigua, güey. O sea, sabemos que Colombia
desde hace mucho tiempo, porque es que esto no es nuevo. Llevamos ya más de 50 años, si no estoy mal, la misma mierda de conflicto interno, la desigualdad, que si esto, que si lo otro. Hay varias teorías históricas, pues bueno, aquí sí voy a entrar un poquito más en detalle porque pues desde mi pregrado en 2014, yo estaba en tercer semestre, entré en una línea de investigación sobre justicia transicional y conflicto armado, entonces, y en eso me he desempeñado desde esa época hasta hoy. Es una falacia decir que el conflicto armado colombiano solo tiene 50 años de antigüedad. ¿Más? ¿Menos? Hay quienes dicen que Colombia siempre ha estado en conflicto. Por ejemplo, en un periodo entre 1863, 64 y 1886, que Colombia fue federalista. La Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, organizaba el país de forma federal, como los Estados Unidos, dándole una autonomía grande a los estados. Esa nación de esa constitución se llamó los Estados Unidos de Colombia. Yo tengo una moneda que dice los Estados Unidos de Colombia. Una de las grandes curiosidades de esa constitución de Río Negro es que le daba un ejército autónomo a cada estado. No había un ejército nacional o federal, sino cada estado. Por ejemplo, el estado de Cundinamarca tenía un ejército particular, el estado de Antioquia, y se daban frecuentes conflictos entre esos estados armados. En otras palabras, algunos historiadores llaman ese periodo como un periodo de muchas guerras civiles constantes. En ese momento, Colombia ya era como Colombia conocemos, o sea, la frontera Colombia era como lo conocemos, o Estados Unidos todavía. Ya había caído la Gran Colombia, pero todavía faltaban muchas pérdidas de territorio. Se perdió una parte importante con la guerra con el Perú en 1903 más o menos. Hubo varias disputas diplomáticas con Venezuela por la parte nororiental, como por Arauca, norte de Santander y por ahí. Sí, de por sí esas fronteras nunca han estado muy bien delimitadas para empezar, eso ha sido un miércolero, pero pues ahí está. Después con la Constitución de 1886, que nos duró 105 años, con la regeneración de Núñez, se da la Guerra de los 1000 días, empezando por ahí, o sea, fue la apertura del siglo XX para Colombia, fue la Guerra de los 1000 días. Después hubo un periodo de relativa calma, después se da el periodo de la violencia, que algunos le dan el tema de inicio del Bogotazo. Yo le daría un poco antes, porque ya se estaba dando mucho tema de guerrillas armadas, de guerrillas campesinas en ese punto, y después los 50, que fue una época turbia con la dictadura blanda de Rojas Pinilla. Hay muchos que dicen que Pinilla fue el mejor al mando de este país. Depende de cómo se le mide, porque Rojas Pinilla era ingeniero civil. Rojas Pinilla era teniente general, pero él era del arma de los ingenieros del ejército. El aeropuerto El Dorado, la avenida El Dorado, que es la 26. En términos de infraestructura sí hizo mucho, pero el gobierno de Rojas Pinilla también está plagado de abusos y de violaciones a los derechos humanos durante toda esa época. Pues igual, pues dictador, ¿no? O sea. Sí, vamos empezando. Hay un dato curioso muy chévere al respecto, y es que el día que Rojas Pinilla llega al poder, en ese mismo día Colombia tuvo 3 presidentes. ¿What? Esa no me la sabía. El golpe de Rojas Pinilla fue en el 53. En ese momento estaba en su periodo constitucional Laureano Gómez, que había sido elegido en el 50, después del gobierno de Mariano Ospina Pérez. Laureano Gómez en ese momento ya era un hombre bastante mayor y ya estaba teniendo muchos percances de salud. Para la época, la Constitución de 1886 no contemplaba la figura del vicepresidente. No existía el vicepresidente, entonces era el presidente encargado o el presidente delegado, que se llamó Rodrigo Urdaneta Arbeláez. Ese día amanece Urdaneta Arbeláez como presidente encargado del presidente.
esta mierda. Laureano Gómez, por diferentes situaciones políticas que siguen siendo un poquito oscuras, lo relevaba de su encargo y asumió otra vez la presidencia durante la mañana, y a las 3 de la tarde está dando Rojas Pinilla el golpe. No manches. Qué gono. Entonces ese día Colombia tuvo 3 presidentes. Al tiempo. No al tiempo, pero hubo 3 presidentes diferentes en un solo día. Pero entonces, volviendo al tema, el tema de Rojas Pinilla, que también pues hubo temas de abusos policiales y de militarización del campus de la Universidad Nacional, los rumores sobre una masacre en la Plaza de Toros por haberle chiflado a ver a su hija. Hay muchos escándalos o muchas historias sobre abusos de poder y de fuerza durante el gobierno de Rojas Pinilla. Llega la Junta Militar, que dura unos 9 meses en el poder mientras se dan los pactos de Siques y Benidorm, que son los que dan paso al Frente Nacional. Y durante el Frente Nacional se me escapa el presidente y se me escapa el año específico, pero a finales de los 60 se da la Operación Independencia, que es para retomar unos montes en el departamento del Tolima que estaban siendo, entre comillas, azotados por unas autodefensas campesinas. Y la respuesta de esa operación... Así son los humanos. Sí, así son los humanos. Porque ven que esto es natural, yo no hago esto por plata, yo hago esto por el conocimiento que estoy adquiriendo acá. Y la respuesta de los campesinos a esa operación de independencia, que fue represión militar armada de frente, es lo que da génesis a lo que hoy conocemos como las FARC. Hay algunos que dicen que en Colombia se han dado diferentes conflictos sucesivos. Yo personalmente tengo una tesis que muchas personas muy razonables pueden estar en desacuerdo, pero yo considero que el conflicto armado colombiano ha sido uno solo, muy largo, pero que ha sufrido mutaciones y que ha tenido diferentes fases, pero el conflicto ha sido el mismo. Antes de las FARC eran la guerra de los pájaros en el periodo de la violencia, de los chulavitas, y no me acuerdo de la otra guerrilla, que eran guerrillas liberales y conservadoras. Después toma la cara de la lucha subversiva de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19 contra el Estado. Eso pasa un poquito a segundo plano en los 80s con el narcotráfico, que entre otras algunos dicen que el narcotráfico, que esto no lo comparto ni lo desapruebo, sino sencillamente es como un comentario al margen, que algunos dicen que el narcotráfico puede llegar a ser el germen o el embrión de lo que después se vuelve el paramilitarismo. Entonces son diferentes etapas o diferentes nombres que se les ha dado a los mismos actores. Como consecuencias, como secuelas de lo mismo, se va a entender como que primero peleamos por una cosa y después vamos peleando por otra y esto cambia. En los temas estamos peleando siempre por lo mismo, pero nos ponemos diferentes nombres. Sí, qué huevo, ¿no? Eran las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a finales de los 80, principios de los 90. Después se llamaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Después se llamaron Bacri. Después se llamaron Gabor. Quién sabe qué se van a llamar mañana. Pero en últimas son grupos que han tenido... Uribismo. No sé. Es mi programa. Sí, pues eso es una opinión personal. Una opinión personal es pleonasmo, pero bueno. Entonces son básicamente los mismos grupos en las mismas estructuras de poder con diferentes nombres. Y eso es un fenómeno que yo veo que se ha dado no solo durante los últimos 30 años, sino a lo largo de la historia colombiana. Entonces es complejo, porque Colombia siempre ha estado, valga la redundancia, con un Estado, con una estructura estatal precaria, centralista, horriblemente centralista. La Constitución de 1886 dejó de ser centralista con una figura que se llama la descentralización o la desconcentración de funciones administrativas, hasta una reforma que se dio en el 60 y punta, en 1960 y punta. Esa Constitución fue expedida en 1886. Se demoraron casi 80 años en darse cuenta que es estúpido pretender controlar lo que pasa
en Leticia o en Quibdó desde Bogotá. Obvio. Es una vaina que es lógica, que pues O sea, es casi que autoevidente. o sea, Sí, o sea, me imagino que tú cualquier- dijiste como que no, marica, me están diciendo que el cielo es azul. Pero sí, o sea, Pero desde un punto de vista de la estructura administrativa y estatal, territorial del Estado colombiano, está en deuda y todavía sigue en deuda. La Constitución del 91 sigue proclamando que la sede central del poder es Bogotá, que tiene muchas otras formas de descentralización y de desconcentración de funciones, es otra cosa. Pero el país se sigue manejando como una hacienda desde la casa madre que es Bogotá. Ese es el gran problema. Y la mayoría de los conflictos sociales en Colombia, yo veo, se han dado no solo por un tema de desigualdad, sino por un tema de ausencia del Estado. es que el Estado siempre, o sea, eso se vuelve un monopolio, o sea, aparte de negocio, es el monopolio de, yo creo que, no me acuerdo dónde fue que vi eso, o sea, creo que era un actor colombiano el que hacía en Los Reyes, creo que era el de Carriazo, no me acuerdo el que hacía de Leo. el que decía, creo que era el taxista, el que decía la bichota, no sé qué, no me acuerdo cómo es. El marica sí decía, el man decía como que, o sea, son funcionarios públicos, ¿no? Que se supone que son elegidos primero por nosotros, que sirven para nosotros, y no, o sea, en este momento como lo estamos viviendo es el hecho de que se eligen ellos mismos y sirven para ellos mismos, o sea, decía Jaime Ganso, la franja allá arriba, que son unos cuantos contra miles de nosotros y nosotros peleando entre nosotros y discutiendo y haciendo esto, que lo otro, y ellos siguen allá intocables y haciendo que peleemos precisamente entre el mismo pueblo, ¿sí me hago entender? Comparto la visión de este actor, que no me acuerdo el nombre, en el hecho de que si uno no conoce, digamos, esto que tú me vas a contar, que eso es parte de la historia, que yo sé que así como acabo de enterarme, hay muchísima gente que no. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que me lo decía precisamente Maldonado, me decía, es que es contenido aburrido, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, para mis adentros, aburrido el hecho de tratar de cambiar esta mierda, o sea, el hecho de tratar de cambiar, por lo menos así sea pequeño, grande, cortico, lo que sea, que evitar que pasen este tipo de cosas como una reforma en este momento de crisis donde ya la damos por, o sea, yo ya lo doy por vertido, eso ya está más, lo tenemos más adentro que quién sabe qué. ¿Cómo es posible que nuestra juventud, nuestra generación piense, considere o no sé, o sea, nos dieron un cerebro bien poderoso y no se pone consciente en que esto es, o sea, primero obviamente es problema de todos, en segundo que lo vean como un pensamiento muy importaculismo, o sea, vuelvo y digo, soy consciente que hay un problema real en el Estado, pero pues yo no hago ni mierda, estoy enterado, pero no sirvo para nada, ¿sí me voy a entender? Entre paréntesis, el libertador del Cono Sur no es Dalmacio Vélez Sarsfield, sino es José de San Martín, perdón, Ahí está el dato. José de San Martín y Simón Bolívar. Okay. Volviendo al tema, ¿Cómo hacemos para que es un síntoma, yo lo veo como un síntoma de algo mucho más grande que no afecta solo a la juventud. Es un síntoma que está afectando a todo el mundo. El filósofo alemán Theodor Adorno, no lo conozco? es un filósofo alemán del siglo XX que funda la escuela de las investigaciones, la escuela para las investigaciones, el Instituto para las Investigaciones Sociales en Frankfurt, la escuela de Frankfurt para los entendidos, junto con un condiscípulo que se llamaba también Max Horkheimer. Hablan en un libro que se llama La dialéctica de la ilustración. Lo he escuchado, sí, lo mencioné antes. Sobre un concepto, no mentiras, eso no es en La dialéctica de la ilustración, es un libro que se llama Crítica de la razón instrumental. También lo he escuchado, no lo sabía, pero lo En ese libro Crítica de la razón instrumental, Adorno y Horkheimer hablan y hacen un análisis muy profundo, a veces un poco radical, otras veces muy ilustrado, sobre la afectación que tienen los medios masivos de comunicación sobre la interpretación del arte. Volvamos al arte. Al respecto de ellos dicen que ellos se preguntan si no perderá valor una ópera
por el hecho de que ya absolutamente cualquier persona la pueda tener en un CD en su casa, cuando antes solo la élite o los burgueses o la realeza europea podían ir a la ópera, y para ir a la ópera se engalanaban y se ponían unos trajes muy pomposos. Preguntan ellos si eso no pierde valor por el hecho de que ya esté ahí. Exacto. Okay. Yo lo extrapolo al consumo de información actual. El contenido, básicamente. Es muy fácil conseguir contenido, no solo este contenido que es un contenido de calidad, que es un contenido que ha pasado por un proceso de reflexión previo, sino también un contenido basura. Por ejemplo, el desafío de los Tide Pods de los youtubers, que era meterse detergente a la boca, o el desafío de la canela. Ay, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto. Entonces, YouTube, nosotros estamos en YouTube y en Spotify. Uno puede seguir youtubers de cultura, de música como Jaime Altozano, de historia como muchos otros, de política, de geografía, hasta de matemáticas y tal. Julio Profe, que hace un trabajo maravilloso y que le ha salvado el año y el semestre a mucha gente. A todos. Yo hubiera matado por tener a Julio Profe de bachillerato. Uf, yo también. Pero también encontramos tipos que hacen pero no dicen. No quiero revivir una polémica antigua, por ejemplo, pero lo que pasó con Jefferson Cosio. O sea, un tipo que se metió con un cirujano plástico a ponerse implantes de seno, no porque fuera su identidad de género, no porque sintiera una necesidad de verdad psicológica o importante para su identidad de hacerlo, sino porque perdió un reto de redes sociales. ¿De verdad vale la pena? O sea, ¿eso qué reflexión te deja? O sea, pues vamos a dejar a un lado las consecuencias éticas que pudo haber tenido el médico que lo operó. Ese es otro tema. Ese es otro. Es un tema que yo he conversado mucho con un muy buen amigo que es médico de la Nacional, sobre la posible falta de ética al respecto. Marica. Porque pues una cirugía de implantes de seno puede servir para hacer un pendejo famoso aún más famoso, o para darle una nueva vida, para revitalizar la autoestima de una mujer que tuvo una mamoplastia por tener cáncer de seno. Eso sí vale. Ese es el punto. Horkheimer y Adorno dicen: los medios tecnificados con los que la humanidad hacen cosas son muy ilustrados. La ciencia que hay detrás de los aparatos de radio en la época de Horkheimer y de Adorno, ellos escribieron en los 50s y 60s y 70s. Estaba la televisión todavía muy incipiente, ni imaginarse el internet. Y de por sí ya es grande, o sea, imagínense lo tecnificado que está el internet. Claro, y ahorita, el logro científico que es tener internet en este momento. Es un medio y es jodidamente tecnificado. ¿El fin para el que usamos ese medio es justificado o es ilustrado, es reflexionado o no? Ellos hacían su reflexión a partir de la bomba atómica. La ciencia de Robert Oppenheimer y todos los científicos que participaron en el proyecto Manhattan para dar paso a la bomba atómica, todos tienen un logro científico de primer orden. Pero ese logro científico, la gente terminó usándolo como un medio para la aniquilación en masa. Hace poco estaba viendo otro podcast, no sé si tú de pronto conoces a Diego Rosselló. Me suena. Es otro pensador moderno contemporáneo que es el que más consumo, es mi más alto referente en temas de política y de filosofía y todo el cuento. Y me han contado una historia precisamente de eso. El man científico en el cargo de hacerlo de la bomba atómica. Sí, claro. El man, claro, yo logré, descubrí, pude desarrollar esto. El tema de la división del átomo, que era un tema que se había hablado por 100 años desde un punto de vista teórico, y el hecho de que este tipo pudiera probar una teoría centenaria en la práctica. Y ahorita el man vive con vergüenza en este presente por los medios, por el fin que le dieron a su descubrimiento, ¿sí? Y la gente lo tilda, es que usted por su culpa es... A Robert Oppenheimer
lo que pues es el director del proyecto Manhattan, que fue el proyecto secreto de los Estados Unidos para desarrollar las armas nucleares. Al final, esa era la cuestión ética. Usted facilitó la muerte de cientos de miles de personas en un instante. ¿Quién vive con ese peso, güey? Pero también, fíjate, otro dato curioso histórico. Cuando yo te digo la palabra Nobel, ¿qué se te viene a la cabeza? Premios. El fundador de los premios Nobel, Alfred Nobel, es el inventor del TNT, de los explosivos. No manches, ¿en serio? Y Alfred Nobel se sintió tan culpable claro, de que su invento haya sido usado con consecuencias tan nefastas y tan destructivas que decidió utilizar la fortuna que le dio esa invención o ese descubrimiento para incentivar y para premiar avances positivos de la humanidad. Exacto, no lo sabía. Entero. Entonces, para redondear un poco, nosotros con los celulares, con los computadores, con las cámaras, tenemos acceso inmediato a una cantidad de verdad inconmensurable y abrumadora de información. Esa información incluye tanto teorías filosóficas desde Sócrates o los presocráticos hasta hoy en día, como retos pendejos de YouTube. Es que ¿dónde está? La elección de cómo usamos ese medio no solo es nuestra, sino es una decisión muy individual y muy personal. O sea, tampoco lo vas a satanizar, o sea, yo entiendo, y lo hice en el último video que subí, no video de podcast, sino video de contenido de mi canal, donde diga, yo no les voy a decir, donde literalmente dije así, yo no les voy a decir que ver entretenimiento, retos de sus maricas es divertido porque al fin y al cabo es entretenimiento. Sí, claro. Si yo tengo un día de mierda, que me fue mal en el trabajo, trancón, me robaron, me caí, yo qué sé, y llego y estoy súper estresado, no hay comida, no sé qué, pues prendo el celular y veo un video chistoso, pues va y viene, ¿sí me hago entender? Claro. Pero el abuso de eso, si yo tengo un día, o sea, yo soy el putas y todo el cuento y solo consumo ese contenido, pues viejo, o sea, no. Las o sea, abuelas tienen un dicho y los dichos son muy, muy elocuentes. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay servicio. Hay servicio. Hay un podcast por si quieren. Sí. Y Sí, que, entonces, pues, es eso, digamos, si yo solo veo retos pendejos de YouTube, pues solo voy a hablar de eso. claro. Pero si yo, además de verlos, que pues es perfectamente válido. Sí, eso, o sea, lo que digo, Sí. no es satanizarlo, pues si entro a YouTube porque estoy estresado o lo que sea, pero si me enfoco solamente a ver esa mierda y no me, no sé, me informo de todo lo que está. No me informo. Pero creo que va a ser que así está trabajando. Angie, colabora, si usted me ayudara a compartir este 48, la casa, para conseguir el estudio y pues no, o sea, de verdad agradezco a Angie por el espacio, pero obviamente el estudio va a ser mejor. Entonces, Sí, claro. estoy trabajando en ello, por favor, si me pueden colaborar. Es gratis, solo es suscribirse y compartir. Fin del tema. Claro. Ya el resto yo me cargo yo solito. Exacto. A lo que venía, ¿no? Entonces, no es el hecho de satanizar porque sí, el entretenimiento va y viene, todo el cuento. A mí lo que me emperra, lo que me emputa, porque es mi programa, yo veré que digo. Sí, claro. Es el hecho de que la gente como no desarrolla esta cultura o esta conciencia de consumir un poco más de política, vuelvo y digo, para estar informados, ¿me van a entender? Y precisamente lo que tú dices, el medio para lo que lo estamos usando no es el correcto y los que sí saben para qué se está usando, pues está generando desinformación, está generando polémica, está generando más desigualdad, todo el cuento, y por eso es que el gobierno hace lo que quiere y por eso es que tenemos reformas en medio de una crisis, por eso es que hay muertos, por eso es que hay más conflictos. Pero yo tengo otro comentario más. Pienso yo, no es, no, sí, yo lo comparto, pero yo voy más allá, porque no es solo el hecho de consumir más política, Sí, claro, sino no. es no caer en el sesgo de confirmación. Okay. El sesgo de confirmación básicamente es yo escucho o yo elijo consumir las fuentes de información que sé que van a decir lo que yo quiero escuchar. Claro, obvio. Pasa por ejemplo mucho en Estados Unidos. Los republicanos, que son los de ultraderecha, los conservadores, el partido de Trump, tienen una plataforma enorme que se llama Fox News. Yo me acordé de Fox News pero No confundir con el pero capítulo clandestino. Fox, el Fox News criollo, Sí, donde está estos otros dos comediantes que se respetan mucho. Páguenme y Pero es FOX, Fox News.
son una plataforma para amplificar opinión, pero es una opinión disfrazada de noticias. Eso acá, pues el ejemplo más cercano que yo encuentro, las cadenas de WhatsApp que le llegan a nuestros padres, a nuestros tíos, a la gente mayor. Si ve lo que pasó, si ve lo que me llegó. Pues pero eso lleva también ya lleva mucho tiempo. Pero el ejemplo va a lo que a mí me pasa personalmente con mucha gente, con mi abuela todos los días. Yo me he dedicado ya por un buen tiempo al estudio jurídico de los procesos de paz y de las transiciones a la democracia. Mal que bien conozco el sistema integral de justicia, de verdad, justicia, reparación y no repetición. El acuerdo de paz, lo he leído más de una vez, conozco. Y salen un montón de noticias falsas o de opiniones disfrazadas como noticias que mi abuelita, la amo, pero pues ella es muy de derecha y ella es muy vociferante, que pues ella replica porque le confirma sus propios sentimientos. Claro. Cuando yo voy a decirle, eso no es tan así, venga yo le explico, la reacción de ella es agresiva, porque siente que es porque le estoy desafiando sus conocimientos. Que lo está atacando a ella. Exacto. Y lo que pasa con ella pasa exactamente igual con el otro espectro, la izquierda. Son exactamente lo mismo. Es un tema de polarización absoluta y al punto de ser reflexivos. De decir, es que yo sigo a Uribe, yo soy uribista, yo soy de derecha y todo lo que digan ellos pues son ley ya y punto y no reflexiono. O yo soy de izquierda y todo es una mierda y todos son una mierda y todos son unos cabrones y no sé qué. Pero ¿por qué son una mierda? No, es que son una mierda. Entonces se vuelven ambos, o sea, ambos bandos terminan volviéndose ambiguos. Loritos que repiten sin reflexionar. Loritos. Que es precisamente lo que yo busco con esto. O sea, con el hecho de yo que conecte a una o dos personas que se pongan en el proceso de autocrítica, no me importa, yo siempre he dicho, y eso lo quería comentar, a mí no me importa que sea Uribe el presidente de por vida, me importa un culo, o sea, se puede subir cualquiera, desde que haga las cosas bien. Vale, yo quiero estar bien, no puede hacer. Es que ese es un tema importante porque también se vuelve, y ese es un tema que ha tenido la política latinoamericana durante muchos años, es el tema del caudillismo. No votar por ideas ni por propuestas, sino votar por hombres. Okay. En Argentina el tema del peronismo, que es una vaina que lleva 70 años dirigiendo los destinos de la nación argentina. Cuando Enrique Perón murió en 1973 y siguen hablando de peronismo hoy en día. Okay. El chavismo en Venezuela, el uribismo en Colombia, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Son ejemplos, o sea, no somos ajenos a nuestra realidad latinoamericana. No, Latinoamérica es uno. Exacto. O sea, son diferentes barrios de la misma ciudad. Ajá, exactamente. Así. Pero entonces ese es el punto. En toda Latinoamérica, inclusive ya en Estados Unidos y en Europa se está viendo esto. Que es que yo voto por Trump, o yo voto por Merkel, o yo voto por Macron, o yo voto por Felipe González, que es el presidente actual de España, porque es Felipe González. O porque es Álvaro Uribe. Momento. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está proponiendo? No solo qué es lo que propone, sino cómo pretende cumplirlo. Esa es una reflexión que a nosotros nos hace mucha falta. Por ejemplo, yo soy de los pocos románticos, porque pues yo soy muy ñoñi, se me nota en la cara que a mí me encanta la lectura. Sí. Para las últimas elecciones, que fueron las elecciones regionales, consejos, alcaldías, tal, yo me tomé el trabajo de leerme las propuestas y los programas de todos los candidatos. Y yo llegué a la conclusión de que ningún candidato no sentía que ningún candidato cumpliera con lo que yo siento que debe ser lo que se hace en Bogotá. Y por eso voté en blanco. Totalmente. Igual, yo voté en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y he recibido insultos de ambos bandos. Yo voté en blanco, entonces los uribistas me dicen que soy un petrista de closet. Y los otros y los petristas o los de izquierda me dicen que yo soy un uribista de closet porque no voté por Petri y que votar en blanco era un voto más por Duque. Sí. Cuando el voto en blanco es una herramienta democrática vital que sirve para decir yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, sin embargo ejerzo mi derecho al voto.
Eso es algo que mucha gente no lo entiende, ¿no? Exacto, O sea, mucha gente dice que y es algo básico, güey, es algo... Sí, eso me lo enseñaron en séptimo, como en sexto, o sea, democracia, en la clase de democracia del colegio, mucha gente se la tomaba de galleta. A eso voy, güey, o sea, increíble que en pleno este año, en el siglo XXI, y no sepan esas huevonadas, lo más básico. Caso contrario, mucha gente que dice es que yo no voto porque eso es darle más visibilidad al sistema corrupto, entonces yo no voto porque yo no participo. Pendejos está. No sé si llamarlos con ese punto, pero en la teoría democrática se entiende que el que no vota dice estoy de acuerdo con lo que los demás elijan. Sí, no sé. En términos judiciales me allano, hagan lo que quieran, me lavo las manos. Entonces el tema de la responsabilidad política o la responsabilidad democrática de no votar es grande, porque el no votar yo lo veo como pagar taxi e irse a pie. Es tener una herramienta y no usarla. Las herramientas se hicieron para usarlas, básicamente. Y para usarlas con responsabilidad. Sí, claro, obviamente. En otras palabras, absolutamente todo lo que uno hace, diga o deje de hacer, cualquier conducta, tiene implicaciones tanto sociales como políticas como familiares en todo lado. No, todo está conectado una cosa con la otra. Uno piensa que no me va a afectar porque pues, soy ajeno a X caso, entonces por mí vale verga. Exacto. Y no, todo implica con todo, porque es que todos vivimos en este pedacito de tierra hermosa que se llama Colombia. Entonces, exacto. Y a veces la gente no, siento yo que no lo dimensiona de esa forma, ¿no? O sea, sí. Y pongo el ejemplo porque mis papás de pronto son los mi papá más que todo más que todo mi mamá, es de las que no yo también hagan lo que quieren, yo veo como me defiendo con los resultados, ¿no? Que es lo que acabas de decir, ahí es donde yo me encabrono, digo por lo menos 15 malditas sea, yo no estoy diciendo que vaya y vote porque eso está mal hecho, o sea, está bien educar a los papás en el sentido de informes, lea eso, pero inducirlos al voto, pues, no me parece tampoco correcto, o sea, yo no lo hago, por lo menos yo no lo hago, yo soy como, usted evita votar por Petro porque Petro, no, lea, piense, necesita más información, yo le paso información, no sé, pero que la decisión sea solamente eso. O sea, en últimas hay que entender que somos amos de nuestras decisiones, porque el principio, el derecho fundamental a la libertad, tanto democrática como de locomoción como de opinión, tiene muy pocas limitaciones dentro de un Estado social de derecho. Pero, así como somos libres de escoger, somos esclavos de las consecuencias de nuestras elecciones. Excelente reflexión, no más acuerdo, pero mejor no, lo puedo decir. Ahorita después de cámaras. Apague. ¿Qué le iba a decir? Ya terminando de reunir el tema, los dos últimos temas. Claro. Me hicieron una pregunta y también me pongo yo también a pensar y a veces yo me confundo, tanto pensamiento también lo confunde uno. Claro. Derecha e izquierda es lo mismo, es igual, en que está de acuerdo con capitalismo y socialismo. ¿Es exactamente lo mismo o son cuatro cosas totalmente diferentes? Derecha e izquierda, capitalismo, socialismo. La derecha las derechas y las izquierdas son unas posiciones políticas que engloban mucho más que la escogencia de un modelo económico. Una cosa es un modelo económico y el otro es una posición política o un modelo de Estado y sociedad. Entonces ahí... Por ejemplo, la derecha es una relación de género-especie. La derecha engloba ideas capitalistas o de libre mercado, pero la derecha no se circunscribe exclusivamente a esas ideas. De igual manera la izquierda tiene unas ideas fuertes de redistribución de riqueza y una economía social de mercado o una economía social organizada y programada, pero no se circunscribe exclusivamente a ese tema económico. Porque hay diferentes modelos económicos, ¿no? Capitalismo, socialismo, fascismo, no, sino... ¿Cómo se llama el otro que suena casi igual que socialismo? Comunismo. Comunismo, gracias. Y ahí para atrás todas las que hay, ¿no? Digamos, el espectro. Entonces eso, digamos. La izquierda o la derecha son modelos de
sociedad que incluye un modelo social propiamente dicho, un modelo político de Estado y un modelo económico. Que el modelo económico puede ser capitalista o tendiente al capitalismo y al libre mercado, o puede ser tendiente a la socialización, a la redistribución de riqueza y a la programación económica desde el Estado. Esas son las dos grandes diferencias. Yo ahí opino, y es que quería conocer precisamente bien los términos, bien hecho, porque quería opinar. El hecho es que yo considero, y no sé de pronto tú qué consideres, pero yo sí pienso que el capitalismo es no la mejor, pero sí es una herramienta que tiene mayor facilidades para todos, pienso yo. Vale. Considero yo. Porque al igual formas, o sea, yo, digamos mi proyecto, ¿no? Si yo recaudo algo de dinero y eso, pues para que vengan y me lo quiten, o no me lo quiten, sino lo redistribuyan, ¿no? Porque tenga que pagar ciertos impuestos y sea retribuido, a cierta medida lo dudo. El capitalismo, en cambio, me dice, usted puede recoger cierto porcentaje, sí, y paga impuestos, obviamente, va para arriba, y eso no va redistribuido a las demás personas, sino cosas, digamos, de la ciudad, no sé, entonces mejorar las vías, algo así, vale. Así lo entiendo yo, ¿no? Vale, al respecto, voy a empezar con un trabalenguas. Mi opinión es que no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Okay. No es escoger uno o lo otro, o sea, no es una disyuntiva excluyente, okay, sino es el encontrar un equilibrio fundamental. Sería la moneda. ¿Sí conoces la teoría? Claro, totalmente. Okay. Al respecto, dos ejemplos fundamentales. Lo que pasó con las dictaduras del cono sur del siglo XX, específicamente en Chile y en Argentina. Específicamente en Chile. Cuando Augusto Pinochet da el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y derroca el gobierno socialista dirigido democráticamente de Salvador Allende, él termina teniendo como asesores económicos a una escuela que se llamó los Chicago Boys. Una manada de economistas muy revolucionarios, muy jóvenes, recién graduados de una escuela económica en Chicago, por eso el nombre del grupo, que aconsejó a Pinochet implementar unas políticas económicas del libre mercado casi que irrestricto. Eso derivó en que los indicadores de crecimiento económico de Chile durante la dictadura se dispararon, pero concurrentemente con ese disparo los indicadores económicos, que son un síntoma de una economía saludable positiva, también crecía el índice de desigualdad. El índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad en el mundo. Algunos economistas que puedan ver esto probablemente estarán diciendo que yo estoy usando teorías económicas ya arcaicas, probablemente es así, pero en otras palabras, Chile experimentó un crecimiento económico sin precedentes, pero también experimentó una acumulación de recursos sin precedentes en muy pocas manos, mientras el 80% de la población estaba en miseria. Caso contrario, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, ellos también tienen un modelo de mercado, pero es lo que se llama una economía social de mercado. La economía social de mercado, de lo que yo he podido entender y lo que yo he podido leer, es una libertad encauzada de los mercados y de las fuerzas económicas. Libre competencia, una protección fuerte al consumidor y una tasa impositiva fuerte. Una tasa impositiva es una tasa de tributos, de impuestos fuertes, que se redistribuye en infraestructura tanto física como social en sus poblaciones. Pero ahí también hay un tema importante, y es que la corrupción. Allá el manejo de las finanzas públicas es mucho más transparente de lo que nosotros podemos lograr soñar aquí en Latinoamérica,
entonces eso implica que la gente tribute con mucho gusto. Hay tasas impositivas del 40% y superiores a los ingresos de la población noruega. Pero ellos dicen, yo lo pago con gusto porque yo indirectamente con esa plata estoy pagando mi salud, estoy pagando mis vías, estoy pagando mi pensión, todo eso. Entonces, no estoy pagando, estoy haciendo una inversión para que todo lo que me rodea está bien. Y desde que los mercados o desde que las empresas no le hagan daño a nadie, de que tengan unas prácticas laborales y de seguridad social fuertes, sí, yo también te pagaría lo que pareciera. Exacto. Pero entonces es entender que no es lo uno o lo otro, que no son temas en conflicto, sino que se pueden mezclar, que hay experiencias en otros países que se han logrado, que tienen resultados más que positivos y que son reales. Esto no es un cuento de hadas. Entonces, el problema es hacérselo llegar a la gente. Bueno, vuelvo y digo, como comenzamos, la gente lo sabe y a la vez no, y eso que no sirve. Exacto. Pero de nuevo, yo tampoco puedo exigirle a la gente del común que consuma solo política y copolítica. No, ni siquiera que entienda las estructuras, la estructura teórica que está detrás del Estado Social de Derecho, porque es una vaina, es un solle académico de derecho constitucional que lleva más de 100 años construyéndose. Y yo no puedo pretender que en Colombia hayamos 45 o 50 millones de expertos en derecho constitucional. No va a pasar. Ok. Lo comparto, sí. Lo comparto, sí. Es complejo. Es difícil. Santi, ya para concluir este episodio, que es mucha información, mucho conocimiento. Me gusta la política, yo consumo política. Invito a mis colegas, iba a decir, pero no, a la gente que me rodea. Está chimba el entretenimiento, yo también hago entretenimiento, yo bailo, o sea. Sí. Pero hay que informarse un poquito más, hay que leer un poquito, o sea, la información no ha matado en este momento. Ambiguamente voy a lanzar ese comentario. El conocimiento sí es poder. Sí, exacto. Entonces no es el hecho de que sabemos que hay un problema y pues esperemos que alguien vaya y lo resuelva, sino tratar de involucrarse un poquito más. Mecanismos, mañana es la marcha. Claro, si usted fue a marchar, porque esto sale este lunes que viene, entonces si usted fue a marchar, gracias, porque yo no voy a poder ir, porque yo trabajo. Tengo otro trabajo. Yo tengo otras obligaciones y pues por unas decisiones muy personales elijo otras vías para expresar. Mecanismos es lo que hay para... Sin deslegitimar a los que piensan que estas manifestaciones son una vía legítima. La violencia si no es legítima, la violencia por el contrario deslegitima absolutamente todo. Y desde un punto de vista un poquito más pragmático, si se da la violencia, le dan la excusa a los que no quieren escuchar para no escuchar. Es que rompieron una ventana, entonces son unos fascinerosos, son unos vándalos, entonces no podemos escucharlos. No tenemos que hacerles caso. Los que van a salir a marchar, por favor, no se deslegitimen ustedes mismos. Sí, básicamente es eso. Entonces los invito así muchos ojalá me puedan ayudar a compartir esto. Me gustaría que el mensaje llegue a muchas personas y ya para concluir, porque no me gusta hablar tanta mierda. Un consejo, Santi, para las personas, bueno, lo escuchaste ya hace poquito, ya sea el chino que está en el colegio, que está pensando que la vida es color de rosas y está esperando la cacheta de la vida, como alguien de nosotros, del común, de pronto, no sé, el hijo de algún vendedor ambulante, del hijo o hija de algún vendedor informal, del microempresario, del empresario grande que solo piensa en el capitalismo ya extremo, que dice todas las riquezas papi y que se roba a todo el mundo. ¿Qué le aportas a esta humanidad? Dos cosas. Primero y principal, hay que tener empatía. Hay que pensar en las consecuencias colaterales de nuestros actos. Y segundo, cuando se lee, se le abre a uno un universo, un multiverso de posibilidades. El tiempo que uno pasa leyendo no es tiempo perdido. Lean mucho. Gracias. A ti por la invitación. No, a usted por venirse hasta acá, hasta que a mí me queda más lejos, pero... pero un placer. No, chévere, vuelvo y repito, estas herramientas, o sea, esto lo que busco con esto es impactar gente porque
yo crecí desde muy pequeño con eso que se llama responsabilidad social, ¿sí? Sí, claro. Y yo siempre trato de ayudar. De hecho, para cuando vayan a ver esto, hoy escribí a Tropicana, weón, porque J. Flores, que es el director, está ayudando a... Bueno, primero que todo tienen un concurso como de regalar 10 millones de pesos, que pues el concurso es llamadito y te doy cuenta, sí, claro. bien por eso, porque están ayudando a gente, ¿sí? Generalmente siempre es gente pues, vulnerable, ¿no? Gente Sí, claro. del común. Segundo, están ayudando a emprendimientos nuevos, ¿sí? Ok. Entonces ayudan a la chica que está viendo postres por internet o algo así. Entonces yo entre comillas aproveché, sino, no, pues el que no llora no mama, así es sencillo. Básicamente. Yo le escribí a le dije, venga, yo tengo una consultoría, me gusta ayudar a los microempresarios porque hay un problema de mentalidad de trasfondo que también quiero tratar. Yo tengo algo de responsabilidad social, entonces no sé si se pueda, no sé, rifar algún paquete mío en mi consultoría, brindar algunos tips, una pequeña entrevista entre la franja de ellos que se llama Cómo Amaneció Bogotá, para ayudar a esa gente que en este momento está sufriendo una crisis. O sea, si no sale hoy a trabajar en medio del encierro y la cuarentena, pues ya no comió y mañana ni pasado mañana. Escoger entre la muerte por hambre y la muerte por COVID. Exactamente, entonces de pronto yo puedo ayudar de pronto no, yo sé que puedo ayudar a esa gente porque no voy a dudar de mi conocimiento, yo puedo ayudar a esa gente, entonces este tipo de recursos, el podcast, las videoconferencias, los libros los ebooks que escribí para la página web, todo está ahí, es gratuito. Ahorita lo que me importa es conectar gente, armar la comunidad, impactar. Si quieren participar, vengan. Si de pronto tienen un conocido que quiera abarcar otros temas, profundizar más temas en el tema de lo tributario o otra rama de derecho, más que vino. Yo, desde que yo quiera conocimiento, ya gané. Perfecto. yo sí. No he retomado el hábito de leer libros, pero sí veo mucho contenido audiovisual de ese tema que, claro, pues me aburre menos. Porque el hábito lo tenía, pero ya después del colegio el mismo contenido me dañó, ya no es como antes. Y retomarlo siempre es jodido, es como cualquier hábito. Sí, digamos, al respecto, digamos, a los que les gusta la filosofía, busquen la aventura del conocimiento. Es una serie, capsulitas de 20-25 minutos sobre diferentes filósofos a lo largo de la historia. Y lo último es que sí también contrasten fuentes. No se queden con una sola fuente o con una sola interpretación de las cosas. Puede ser harto escuchar la misma noticia 2 veces, pero si ustedes lo escuchan atentamente, el mismo hecho puede ser retratado de forma radicalmente opuesta dependiendo de donde uno lo escuche. Tengan eso muy en cuenta. La base del debate, ¿no? Básicamente. Tesis, antitesis. Sí. Y ya. Básicamente eso. Gracias por escucharnos. Ajá, eso está bien. Gracias por escucharnos, de verdad. Espero que esto les ayude y los ponga por lo menos a reflexionar un poquito, a pensar más en las acciones que estamos haciendo, ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hicimos. Y nada, nos vemos el próximo lunes, que hay un programa chévere, emotivos, un poquito más emotivos. Estos son temas serios que pero son importantes tocarlos. No son temas fáciles y de antemano, si alguien se aburrió, pues caga. Disculpen. Tratar de... Se nota que me apasiona y que no, que me gusta hablar de estos temas. Entonces, pues también el que quiere hablar de estos temas primero y principal, desde el respeto en las redes sociales. Si es para debatir bien, bienvenidos. Entonces, desde el respeto, siempre. Arroba Tocino y Ley. Tocino y Ley, porque comediante y abogado. Comediante y abogado, entonces pues arroba Tocino y Ley en Instagram. Igual va a estar aquí anotadita. Gracias por participar, por escucharnos y esperemos hacer otro capítulo, a ver qué otro tema sale. Yo hablo desde política hasta perritos. Claro. Desde que sea conocimiento, y qué más chévere que hablar de eso con un muy buen amigo. Eso es papi. Porque COVID. Sí. Eso es papi.